¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El próximo 2 de junio acudiremos a las urnas a votar no solamente por la presidencia de la República, sino que también están en juego 9 entidades de nuestro país, el Congreso de la Unión y miles de cargos entre cabildos, ayuntamientos, alcaldías y demás. ¿Cómo va este proceso electoral que ha estado inmerso, como se esperaba tal vez, en disputas, en polémicas, en debates? ¿Cómo se encuentra el Instituto Nacional Electoral al respecto? Voy a platicar, por supuesto, con el consejero Martín Faz, a quien le agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Consejero, ¿cómo está? Bien, por fortuna, todo bien, gracias. Y el proceso, pues va marchando, digamos, en el sentido de que el instituto está desplegando toda su capacidad material y humana para ello, de tal forma que, por ejemplo, en días pasados, terminando el mes de marzo, concluyó la primera etapa de capacitación en la cual se fue a notificar a 13 millones de ciudadanos que fueron sorteados de la lista nominal para notificarles que podrían ser funcionarios de casillo, toda vez que nacieron en el mes de marzo y llevan su primer apellido, es con la letra A, y visitamos pues a un 99.63% de todos los que debíamos visitar, que eran 14.198.539 personas. O sea, es un despliegue tremendo. Eso implica que tenemos 50.000 capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales desplegados a lo largo y ancho de los 300 distritos del país, y se les pudo notificar a una muy buena cantidad de estos, porque bueno, muchos no los localizas porque se cambiaron de domicilio y no nos notificaron el cambio de domicilio, pero en total logramos notificar a 8,5 millones. Nosotros solo requerimos 1,5 millones de ciudadanos para que sean funcionarios de casilla el día 2 de junio, de tal manera que, pues, en principio tenemos prácticamente ya suficiente número para que sean funcionarios. Claro que de todas estas personas que fueron notificadas, algunos no aceptaron, eh, rechazan serlo, pero quienes sí aceptaron y además fueron capacitados en un primer momento más que nada como con una sensibilización sobre el hecho de que puedan ser funcionarios, pues estamos hablando de 2,8 millones. Como te digo, solo necesitamos 1,5. Entonces, de alguna manera podríamos decir que ya tenemos el suficiente número, aunque estos 2,8 que ya están capacitados es el promedio nacional. En algunos lugares tenemos más, en otros lugares tenemos menos. Hay algunos lugares en donde siempre se nos complica un poco, que son las zonas fronterizas y las zonas turísticas. Ahí se nos complica mucho porque pues casi no encontramos ciudadanos, o bien la mayoría de los que rechazan participar es por cuestiones laborales. Entonces, zonas fronterizas y zonas turísticas, como se elaboran los domingos, es más difícil. Son zonas en las que tradicionalmente se nos complica un poco más tener funcionarios. Pero en términos generales, el instituto está desplegando toda su capacidad operativa, material y humana para que la jornada electoral del 2 de junio sea como siempre han sido, es decir, que estén instaladas todas las casillas, que vamos a instalar 170.858 casillas, y que va a estar el material y que van a estar los funcionarios, que son nuestros vecinos y vecinas, para recibir la votación. Consejero, se lo tengo que preguntar, por supuesto, pues, porque es parte de todo esto que se ha venido discutiendo. Entonces, ustedes hasta ahorita no ven ninguna causal de anulación de la elección o descarrilamiento de la elección, como ha sido parte de esta narrativa en la disputa de los partidos. Ninguna, no, la elección no está en riesgo de ninguna forma. Los datos por ejemplo, ya se aprobaron en los distritos, en los 300 distritos, ya se aprobó la ubicación concreta y específica de estas más de 170.000 casillas. O sea, no es nada más una aprobación así en greña, no, no, con domicilios en lugares específicos. Como te acabo de decir, ya terminamos la primera etapa de capacitación, en donde ya tenemos 2,8 millones de personas
que nos dicen que, que desean participar, y además el material electoral prácticamente pues ya está el 100% de las boletas para la presidencia impresas. Llevamos ya como el 70%, un poco más del 70% de las boletas a la senaduría, y va fluyendo todo con tiempo. No, la elección no está en riesgo. Desafortunadamente estas narrativas son narrativas que utilizan los actores políticos en la campaña, pero no hay ningún dato ningún dato empírico por parte del instituto que permita decir que las elecciones están en riesgo. Inclusive, por ejemplo, los principales incidentes que han enfrentado nuestros 50,000 capacitadores asistentes que están en campo tienen que ver más con cosas como, por ejemplo, eh, accidentes, pero no creas que accidentes así como graves, sino caída de una bicicleta, de una motocicleta, un tropezón con un tobillo, en un tobillo. Es decir, hemos tenido 968 incidentes, y de esos el 21.7 han sido agresiones por perro. Ese es el mayor incidente que tenemos. Y luego después vienen este tipo de accidentes que te digo en un 20.5%, y cuestiones de inseguridad 14.9%, pero cuando hablamos de inseguridad estamos hablando pues desafortunadamente hay algunos asaltos, les roban sus teléfonos celulares a nuestros capacitadores o les asaltan sus carteras o los bienes que llevan, porque bueno, efectivamente en el país existen espacios específicos que tienen algún tipo de inseguridad, y estos pues desde luego se reflejan también en el trabajo en campo que se desarrolla, pero no hay ningún incidente particularmente grave que nos permita decir no se van a instalar las casillas, no vamos a tener funcionarios, no. La elección en forma alguna está en riesgo, y desafortunadamente esta narrativa pues es un recurso político, pero que desafortunadamente no ayuda, por el contrario inhibe. Sin embargo, también debemos decirlo, en estos millones de personas que han sido visitadas, 2.8 millones de personas nos han dicho que sí quieren ser funcionarios de casilla, lo cual es un dato, pues es un buen dato, y es un dato que está dentro del estándar. No estamos notando que en relación al proceso 2021, por ejemplo, haya un mayor número de personas que no quieran ser funcionarios de casilla o que lo hayan rechazado. No estamos viendo ni apreciando nada así. Consejero, ¿alguno de los actores políticos ha cruzado la línea o se están comportando como ustedes esperaban ya por todos los antecedentes políticos que hay en México? ¿Ya lo esperaban así? Pues están con una narrativa muy exacerbada, pero eso, bueno, pues no está impedido desde el punto de vista legal, ¿no? Es decir, están con una narrativa muy exacerbada, con una polarización también muy exacerbada. Eh, Eso no es bueno en términos generales, eh, pero bueno, no está prohibido, ¿no? Las acusaciones son acusaciones eh, pues muy graves de pronto, pero por ejemplo, quejas que se hayan presentado ante el Instituto Nacional Electoral, pues sí ha aumentado el número de quejas, pero no son quejas que nos permitan apreciar nada que no sea lo de siempre, publicidad indebida, eh, spots de radio en los que se dicen algunos infundios y que por lo tanto tenemos que bajarlos. Eh, Cuestiones de esa naturaleza, o sea, decir, no, sí hay más denuncias, digamos, es decir, sí hay más quejas que se presentan ante el INE, precisamente por lo mismo, por lo exacerbado de la contienda, pero no hay ninguna que esté fuera de lugar. Recientemente acabamos de hacer la fiscalización de los partidos políticos, y pues ahí se sancionaron a todas las personas que en precampañas no presentaron en tiempo y forma sus comprobantes de gastos, o que los presentaron de manera extemporánea, o que no lo hicieron, o que hicieron gastos indebidos. Es decir, se sancionó desde el punto de vista eh,
pues desde la fiscalización y se aplicaron multas por casi 74 millones de pesos a todos los partidos políticos. No hay ningún dato que permita, la elección no está en riesgo en forma alguna está en riesgo, pero pues estas narrativas de exacerbación forman parte de estrategias políticas. Yo pienso que son estrategias políticas que no son las mejores, pero bueno, pues ellos resuelven hacerlas de esa manera, ¿no? Pero Claro. inclusive, mira, debo decirte, el debate del próximo domingo, Ujú. un par de encuestas que salieron en estos días mostraron que más del 70% de las personas que fueron encuestadas, con una encuesta, por supuesto, nacional, representativa y demás, dijeron estar interesados en ver el debate. Es decir, que significa que hay interés por el tema. No sé las razones del interés, puede ser morbo, puede ser interés porque quizás hay una expectativa de que va a haber ahí un encontronazo, podrán ser muchas las razones, pero digamos, hay un interés ciudadano en ver el debate y eso es bueno. Oiga, consejero, una pregunta que nos hace nuestra comunidad y se la hago llegar. ¿Qué pasa con estos hashtags, por ejemplo, que se lanza de narcopresidente, narcocandidata? ¿El INE puede hacer algo al respecto con este tipo de hashtag o está fuera de su alcance? Está fuera de nuestro alcance. Nosotros no tenemos atribuciones para intervenir en ello. De hecho, ya nos han hecho esas solicitudes, pero nosotros no tenemos atribuciones legales. Desafortunadamente, el campo digital es un campo, es una zona gris. Es una zona gris porque pues no está reglamentada. Es un fenómeno relativamente reciente, por lo menos reciente en términos de cuando fueron elaboradas nuestras leyes. En todo caso, lo que nosotros sí hacemos en esa materia es fiscalizar, es decir, el gasto, porque efectivamente los partidos políticos pueden gastar en publicidad, en redes sociales, y evidentemente que lo fiscalizamos. Pero todos estos hashtags, todo este asunto de los bots que existen, sin duda, no tenemos atribuciones actualmente para hacer algo al respecto. El tema del logotipo del INE, los programas sociales que lanzó la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, ¿en qué paró? Si ya paró en lo que escuchamos tanto de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, si todavía se puede prolongar. ¿Cuál es su posición, mi querido Martín Faz, consejero, respecto a este debate, este tema? No, bueno, fuimos claros al interior del Consejo, se abrió incluso también una investigación de oficio por el uso indebido del logotipo del Instituto Nacional Electoral. Hay que decir que la candidata bajó de sus redes sociales ese tweet, porque no es que hayan existido esos espectaculares, o sea, esos espectaculares no se colocaron, eran bocetos, ¿no? De unos espectaculares, de unas sugerencias que decía hacer, pero efectivamente utilizó el logotipo del INE, claramente se le señaló que no lo debe hacer, y dentro de la queja que se levantó también se emitió una resolución combinándole a que no se puede hacer ello. Ya hay resoluciones del tribunal al respecto. Y respecto del tema de nosotros en el instituto, siempre que hay elecciones, además de las campañas de difusión que hacemos, como por ejemplo, pues las del debate que va a haber o la de que reciban a los capacitadores electorales asistentes que van a los domicilios, también tenemos campañas de difusión que tienen que ver con los delitos electorales, con la coacción del voto y con el hecho de que no se puede condicionar el voto por ningún tipo de cuestiones, entre ellas los programas sociales. O sea, es decir, nosotros tenemos una campaña permanente con esa temática y siempre la hemos tenido, no es una novedad. Eh, si acaso la desplegamos de manera más, digamos, con un mayor número de spots o con un mayor número de publicaciones en redes sociales más cercanas a la jornada electoral, porque, pues, digamos, para que esté más fresco en los electores el hecho, ¿no? Pero forman parte de campañas institucionales que se realizan durante el proceso electoral, los que tienen que ver con que la ciudadanía conozca cuáles son
los delitos electorales y también el hecho de que el voto se debe de realizar de manera libre y que no debe de haber ningún tipo de coacción y que cualquier coacción que hubiera tiene que ser denunciada ante las autoridades. Sí, que no van con las frases político-partidistas electorales, ¿no? Que es más un mensaje institucional. Claro, sí, 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 o sea, es decir, nosotros lo hacemos con un mensaje institucional y con el pautado que incluso nosotros hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, pero Claro. siempre ha existido campañas específicas destinadas hacia el tema del voto libre y secreto por parte del INE. Otro de los puntos, consejero, que me gustaría preguntarle y que se ha discutido también, y le agradezco mucho de verdad su presencia y su transparencia, se maneja elección de Estado, es otro de los términos. ¿Usted No, ve una elección de Estado? no, no, no. A ver, una elección de Estado se define por el hecho de que el Estado controle los organismos electorales y bueno, pues, definitivamente el Estado no controla al INE. Ha habido una narrativa, incluso ha habido un intento de reforma que pues, tenía intenciones claras de debilitar al menos al instituto, pero pues bueno, eso no ocurrió. Y cuando se habla de una elección de Estado, se habla de cuestiones como esas, que el Estado controla y organiza el proceso electoral. No, eso definitivamente no ocurre. Eh, Nosotros también, otra de las cosas que vigilamos justo es la intervención de las autoridades durante el proceso electoral. Y tan es así que, por ejemplo, durante todo el proceso electoral, perdón, durante el periodo de campañas, no durante el proceso electoral, sino que durante el periodo de campañas se han dejado de realizar difusión de programas y de acciones y de obras, y todo el tiempo de radio y televisión que el Estado tiene lo administra el Instituto Nacional Electoral y es para los spots de los partidos políticos y para spots institucionales que tienen que ver con estas campañas institucionales del Instituto Nacional Electoral o de los tribunales electorales o de los organismos públicos locales. O sea, es decir, no, no hay un control del Estado sobre el proceso electoral. Y también en la fiscalización, otra de las cosas que nosotros hacemos es ver que no lleguen recursos públicos a las campañas. Ahora, también debemos decirlo, para el caso, por ejemplo, de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ha emitido infinidad de medidas cautelares en contra de actores gubernamentales, entre ellos, desde luego, la Presidencia de la República. Se le ha ordenado, por ejemplo, bajar de sus redes sociales algunos videos de las mañaneras en las que abiertamente hizo un llamado a votar o bien difundió obras y programas que no están permitidos hacer. Durante este periodo, los gobiernos solamente pueden seguir difundiendo programas de carácter de salud, educativos y de protección civil. Son los únicos. Todos los demás no deben de aparecer, no aparecen, de hecho, porque somos nosotros los que controlamos el INE, es quien controla y administra los tiempos en radio y televisión del Estado durante este proceso, de tal manera que definitivamente hablar de una elección de Estado es un despropósito y no ocurre así. Quienes están buscando a los funcionarios electorales todo el tiempo somos nosotros, quienes imprimimos las boletas somos nosotros, los funcionarios son nuestros vecinos y nuestras vecinas, se eligen mediante un procedimiento aleatorio, mediante 2 sorteos, en donde está el mes de nacimiento y la letra de su primer apellido. Somos nosotros quienes los visitamos, somos nosotros quienes los capacitamos, somos nosotros quienes distribuimos el material electoral. No, 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 no hay ninguna elección de Estado, ni mucho menos. Creo que hay una gran laxitud en el uso político de ese concepto. O sea, una cosa es decir que actores gubernamentales desean intervenir en los procesos electorales. Eso, pues sin duda, eso existe, pero asociar eso o identificar esa intencionalidad o incluso el hecho de que en ocasiones lo hagan, como es el caso de algunas declaraciones de gobernantes,
no significa que haya una elección de Estado, porque quien controla y quien organiza y quien realiza todo lo operativo y lo logístico para la elección es el Instituto Nacional Electoral, y al Instituto Nacional Electoral no lo controla el Estado. Finalmente, mi querido Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral, ¿se espera una votación mayor que la del 2018 o cuáles son los cálculos que ustedes tienen en cuanto a la participación de la gente? Mira, pues es difícil saberlo. Nosotros tampoco hacemos ejercicios de esa naturaleza de proyecciones del voto, no lo hacemos. Lo que te puedo decir es que en la elección del 18, pues ha sido una de las participaciones más altas en la historia del país. Y en la elección del 21, que es una elección intermedia y que suelen ser elecciones con un menor número de, con un menor número de participantes, digamos, tuvimos una participación del 52.66%, que es muy alta para hacer una elección intermedia. De hecho, es la más alta elección intermedia en lo que va de este siglo, y la segunda más alta. Entonces, yo lo que te puedo decir es que en los dos procesos anteriores, los dos procesos electorales anteriores, el presidencial del 18 y el intermedio del 21, hemos visto aumentar el promedio de participación. Previsiblemente, creeríamos, sí, pero eso es pues es una Especulación. especulación, que habrá un aumento. Y lo vemos también por el interés que yo creo que sí se está despertando entre la ciudadanía. Como te decía, un 70% quiere ver el debate, el próximo debate, que es el primero. Yo creo que vamos a tener una buena participación, porque los dos últimos procesos electorales, que si bien no son comparables, porque el del 18, que es presidencial, y el 21 es intermedio, no son comparables desde el punto de vista estadístico, sí nos muestran un aumento en la participación ciudadana. Consejero Martín Faz, de verdad ha sido un placer platicar con usted aquí en nuestra comunidad y le agradecemos muchísimo estos minutos. Un gusto y seguimos en contacto.